Saludos nuevamente. Aquí en este inicio de este nuevo segmento dedicado a la gestión de proyectos, tenemos que valorar dos cosas fundamentales. Uno, para nuestro país, los que no aplican estos metodologías o estándares en su gestión de proyectos, ¿podrán seguir aplicando lo que estaban aplicando en el pasado? Bueno, la respuesta, en mi opinión, es que no. Si queremos equilibrarnos con estándares internacionales, tendríamos que hacer una adaptación de todas esas cosas porque el conocimiento está allí, ¿no? Ojo, mucho cuidado, ¿no? Estos son estándares que tienen una orientación, ¿no? Eso no invalida el conocimiento de la construcción, sino todo lo contrario. Es necesario primero conocer los procesos de construcción para luego aplicarlos a estos procesos. Entonces, pero no podemos aplicar esos métodos anteriores de hacer ponderaciones de valores, etcétera. Esas cosas ya quedaron en el pasado. Eso es la primera valoración. O sea, tenemos que ir hacia nuevos métodos porque son además exigencias internacionales cuando se está trabajando en escenarios internacionales y Venezuela va a trabajar en escenarios internacionales. Eso por un lado. Y lo otro es lo que va a orientar los siguientes segmentos de esto, es cuánto realmente al sector construcción, petróleo, oil and gas, se pueden aplicar estos principios conociendo cada uno primero la industria que estamos refiriendo porque es específica y luego ver que esa es nuestra intencionalidad, cómo orientamos a que los profesionales o las empresas sobre todo, porque el tema es que se le va a exigir a las empresas que van a trabajar en estos ambientes y en este mundo globalizado, cómo aplicar estos principios. Es allí yo diría, el meollo del asunto, Bernardo, que de esto es aplicable y como esa ha sido una evolución que confunde, y les quiero decir, como decía Bernardo correctamente, en el mundo hay muchísimos métodos de gestión de proyectos y cada quien puede hacer de su aplicación lo que mejor se adapte a sus propias necesidades o conocimientos. Nosotros, Bernardo y yo, compartimos una pasión que es el PMI, ¿no? Independientemente que tengamos posturas críticas en algunos puntos que no compartimos, pero creemos que esa es la visión a corto plazo, porque les quiero decir, si los demás quieren investigar, bienvenido a la investigación, bienvenido a la aplicación, pero tenemos una sola vida. Yo creo, Bernardo, que no nos alcanza nuestra vida para ser expertos en cada uno de esos sistemas de gestión de proyectos que existen en el mundo. En América está mucho más consolidado esta visión del PMI, que la aplican en muchos países y en muchos tipos de proyectos. Así que bueno, Bernardo, allá vamos a orientar el tema y yo creo que tenemos que empezar a acabar con este tema de los paradigmas o las visiones mal entendidas, y voy a poner un punto nada más que vamos a tratar en este segmento. La agilidad en la construcción, que como verás fue una evolución que apareció y vamos a tratar de desglosar y dar la opinión descarnada, mi opinión y la de Bernardo, que tiene que ver con cómo aplicamos la agilidad en la construcción, pero entendiendo el concepto de agilidad, Bernardo, porque agilidad no es pegar brincos más altos ni hacer las cosas más rápidas. No, la agilidad, vamos a hablar de la agilidad como concepto que salió en esta guía, producto de una investigación o una adaptación de los principios originales de lo que fue el concepto de agilidad que nació, como tú bien sabes, o lo conoces mejor que yo ese tema, en el área de la gestión de proyectos tecnológicos y de software, ¿verdad? Entonces, cuando algo nace en un sector distinto al nuestro, pues hay que hacerle una adaptación, no se puede decir que vamos a aplicar. Y vamos entonces a hablar sobre lo que es la agilidad, que es la intencionalidad. Primer punto que vamos a tocar, no quiere decir que eso es el punto que vamos a resumir lo que es la agilidad, el concepto de agilidad y cómo lo podemos aplicar al sector construcción y cuáles son las técnicas que podemos aplicar. Adelante, Bernardo. Bueno, cuando hablamos de agilidad, yo me tengo que remontar un poquito al pasado, porque me tocó como consultor asesorar empresas venezolanas, Leonardo, que desarrollaban software. Cuando apenas teníamos el PMBOK tercera edición, la cuarta, la quinta, y el tema era de que el consultor prometía algo en 6 meses, y cuando lo entregaba, el cliente le decía, eso no es lo que yo quiero, porque mira, yo quiero esto, pero ya el consultor había hecho exactamente un desarrollo que le permitía inicialmente con un alcance, es decir, ya está al 100%. Lo voy a implementar. Por supuesto, ahí cuando en Utah, en Estados Unidos, un grupo de expertos dicen, mira, no vamos a seguir haciendo
desarrolló el software con ciclo de vida predictivo, en cascada, waterfall, sino hay que buscar la forma de utilizar otras técnicas diferentes a las que usan los proyectos de construcción, las predictivas, para que realmente ese cambio que se da muchas veces lo podamos adaptar y tengamos un producto que funcione y que le genere beneficio a quien nos contrató. Cuando PMI en el año 2017 publica el PMBOK sexta edición y la guía ágil, yo les comentaba que pasaron 4 años de maduración de lo que es la agilidad. Para mí la agilidad sencillamente es eficiencia, porque estoy entregando un producto, un entregable, sí, ciertamente, que funciona. Le funciona a quien me contrató. Y eso le va a generar beneficio, a pesar de que ese pedacito de proyecto, que es una iteración, es un sprint, utilizando un marco de trabajo denominado Scrum, me dice que yo puedo hacer un proyecto por pedacito cada 4 semanas, donde hay un team, hay un equipo formado por 9 personas, pequeño, no hay project manager, hay Scrum Master, hay product owner y hay un team. Pero entonces cuando yo me preguntaba y conversaba con Leonardo, ¿cómo aplicamos eso en construcción? O sea, tener diferentes sprints a lo largo de 2 años y medio para construir una refinería, estaríamos hablando de miles de sprints que a la final no nos van a producir lo que queremos producir en el tiempo y con la calidad y con las expectativas del cliente. ¿Por qué? Porque el tema petrolero, el tema construcción, es muy diferente al tema de desarrollo de software. El que desarrolla va testando que lo que está haciendo le está funcionando, pero en obra el proceso es totalmente diferente. Yo tengo que vaciar concreto una fundación y esperar 7, 15, 21 días para saber si tengo resistencia. Entonces, cuando me tocó definir y darme mi propia definición de lo que es agilidad, no es ir más rápido, no significa ir volando, es ser eficiente. De hecho, la misma guía habla de la eficiencia organizacional, que nos dice que las empresas tienen que ir hacia ese mundo de la agilidad, que sería el mundo de la eficiencia, menos burocracia, porque la burocracia excesiva le hace daño a la gerencia de proyectos. Ahí voy a hablarlo con un inciso, fíjate, vamos a ir a tocar en profundidad el tema de agilidad en la construcción. Fíjese, cuando nos referimos a la agilidad en la construcción, ¿no? Para que quede claro en este segmento, tiene que ver con los ciclos de vida, el enfoque del ciclo de vida, ¿verdad? En la construcción, el ciclo de vida, como decía bien Bernardo, está pensado de esa manera, que es en cascada, waterfall, estructuras sagradas de trabajo que tienen una perfecta definición de requisitos previos. Bueno, a veces no es perfecta, pero tiene una definición de requisitos previos. Entonces, ese es lo que es el ciclo de vida predictivo en la construcción. Cuando hablamos de agilidad, desde el punto de vista de gestión de proyectos y el ciclo de vida, hablamos de otro tipo de ciclo de vida, ¿no? Por ejemplo, ciclo de vida iterativo. O sea, tú vas haciendo algo, intentas una vez, lo intentas otra vez y así vas hasta que lo logras bien. Eso está descartado en la construcción, excepto en la generación de planos, tal vez, Bernardo, y en la generación de documentación. Posiblemente en ingeniería. Pero una vez que esos requisitos salen y van a la obra a construir, eso no se aplica. No vamos a hacer una columna y la vamos a intentar hacer tantas veces para que nos quede bien. No, porque el concepto de calidad en la construcción, orientado en equilibrio con el tema de la agilidad, es la calidad total. Es decir, bien desde el principio. Ese es un tema de los iterativos. Hay unos híbridos que se podrían hibridar, que es la unión entre tal vez estos ciclos iterativos y la parte de la construcción, de la linealidad de los... Y bueno, eso cuando tú tienes que conocer cuáles son los procesos de la construcción para ver dónde tú puedes hacer procesos híbridos ahí. Los híbridos pueden estar entonces en la documentación, en la generación inicial del proyecto, en el estudio, en la evaluación y tal vez ya en los procesos de inspección de obras que generan una serie de documentación, etcétera, que se puedan hacer allí tal vez procesos buscando el tema de agilidad. Pero en ningún caso vamos a decir que la construcción se puede aplicar el proceso de agilidad, porque de hecho este caballero que está acá, que es Construction Extension, lo aclaró perfectamente, ¿no? Y no solamente aclaró y puso los puntos sobre las IES en esto, sino que lo puso también en el tema de calidad. Es decir, la calidad en la construcción no es negociable, no es
variable. No podemos tener una calidad dependiendo del objetivo del proyecto, si varía en el tiempo o no puedo alcanzarlo. La calidad aquí en la construcción es total y absoluta. Y esa es una de las distintas acepciones que pueda tener los proyectos de aplicación de agilidad, que tienen muchas cosas abiertas. Hay muchas cosas, incluso un proyecto ágil se puede iniciar, que también los proyectos de software se inician así, sin que se tenga claro qué es lo que se quiere. Sí, perfectamente. Entonces, luego en el paso del tiempo se va aclarando las cosas hasta que yo sé. En la construcción, quiero decirle a los que hablan sobre estos temas, no es así. O sea, uno no va a hacer un proyecto, déjame ver, bueno, y cuando se ha querido hacer proyectos de esa manera, de que arranco el proyecto y no sé lo que quiero, normalmente lo que ha habido es un gran fracaso. Por supuesto. ¿Okay? Entonces, no sé, Bernardo, cómo complementamos este tema, porque estoy viendo que esto lo vamos a tener que transformar en segmentos de cada uno de los temas que tratamos. Te comento, ciertamente en Ágil hay un ciclo de vida iterativo que puede ser incremental en función a si yo defino bien lo que quiero, yo cliente, o no lo defino. Y como decía ahorita mi apreciado colega Leonardo, yo arranqué un desarrollo, pero yo no sé lo que quiero. Y eso pasa muchísimo, de que el cliente no sabe lo que quiere cuando quiere un desarrollo. Y entonces en ese momento tengo que hacer N cantidad de iteraciones o sprint de duración 4 semanas o 6 semanas, dicen algunos autores, para tratar de lograr lo que el cliente quiere. Ahora, cuando el caso es diferente, yo puedo hacer entonces unas iteraciones con un ciclo de vida adaptativo incremental, porque lo que hago es incrementar funcionalidad al software, pero el cliente sabía lo que quería. Entonces, esas dos vertientes no las podemos cruzar con un proyecto, con un ciclo de vida predictivo, porque una de las características, bueno, como tú lo sabes, es que yo en un proyecto de refinería tengo que saber cuál es el alcance de producción. En un edificio tengo que saber cuántos metros cuadrados voy a construir. No, bueno, yo creo que son más o menos. No, yo tengo que saber cuánto es con precisión, más o menos 10%, porque no hay precisión exacta. Saber cuánto tiempo dura, saber cuánto es el presupuesto, saber cuáles son los entregables. Eso es lo que se hace en predictivo, que es lo que en algún caso, cuando hablamos de Scrum como marco de trabajo, puede ser que el cliente diga, yo quiero esto, está muy claro, pero puede ser que diga, bueno, yo pienso que yo puedo tener algo parecido a aquello, ¿será posible? Y es el profesional que le dice, a través del desarrollo, si es posible o no es posible. Perfecto, Bernardo. En este segmento quedó claro entonces, creo, para nuestros oyentes, el tema de la agilidad. En el próximo segmento vamos a hablar sobre un tema que ratifica esto y lo deja bastante claro para empezar a hablar de los siguientes vertientes y cómo esto se va a adaptar, que es el tema de las fases de los proyectos, por dónde transitan los proyectos y por dónde transitan los proyectos de construcción, para ver en cuáles de esas fases nosotros podemos aplicar una metodología o una estándar, una visión de estándar u otra. Así que no te pierdas el próximo segmento.